Mejor que decir es hacer, así que vamos a empezar a hacer. En primer lugar, agradecer la presencia de todos, no lo vamos a mencionar, a los compañeros, las compañeras, los compañeros. Gracias por la presencia, por el aguante. Agradecerle a Sergio Jiménez, que es el dueño de casa, que gentilmente se ha prestado nuestra expositoria. Se acerca a la mesa Martín Caín, está llena de compañeros secretarios generales. Saúl Feldman, que es el invitado y el homenajeado que nos venía a contar de su libro, y está con nosotros nuestra candidata a primera diputada nacional, Marisa Uceda. Gracias, doctora, por acompañarnos. Yo, además de los agradecimientos, quiero ser muy breve porque hay gente que sabe mucho más que yo, es pedirle al dueño de casa que nos dé la bienvenida. Después le vamos a pedir a la candidata nuestra, que también en esto es digno destacar que nuestra candidata a gobernadora, Anabel Fernández, así como el candidato a vice, Jorge Tanús, están de viaje, no han podido estar con nosotros, pero han mandado los correspondientes saludos. Así que, Pichi, yo te dejo. Dale. ¿Está bien así? ¿Está bien o hace falta micrófono? Está bien así. ¿Está bien así? ¿Más cálido? Sí, más cálido, está bien. Más cálido. En estos días de frío, con el precio del gas, más vale que sea más cálido. Exactamente. Bueno, como agradecerte por ni bien me convidaste a participar de esto, sí, a Lale, también, digo que fueron los artífices de que hoy Saúl esté con nosotros, y no ampliar mucho más, capaz que sería motivo de una pregunta, pero por ahí en esta conquista del sentido común, digo, qué tarea nos tenemos que preguntar los peronistas, que generalmente elevamos socialmente a un determinado segmento de la sociedad, y ese después segmento de la sociedad nos termina votando en contra de los intereses de ellos o de aquel que posibilitó que ascendieran socialmente. Yo por ahí el día que encontremos esa respuesta, habremos logrado el objetivo de instalar un gobierno nacional y popular por los tiempos y no tener estas interrupciones que lo único que hacen es endeudarnos y después volver. Ahora vamos a volver a los 4 años, pero de existir una prórroga por mucho más tiempo, seguramente hubiese sido mucho más difícil reconstruir este daño que se le ha hecho al tejido social y a toda la nación. Así que, en esa sintonía, esperar que esto realmente se concrete, que el 10 de diciembre podamos estar todos los que hoy estamos acá en Plaza de Mayo celebrando la presidencia de Alberto y de Cristina, y que se haga de una vez y para siempre aquello que dice nuestro preámbulo, que una vez más se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Muchas gracias. A mí me da mucho pudor hablar del lado de Saúl, sinceramente, digamos. No, está a la derecha de Saúl. Bueno, no, pero te pusieron, te prometo que no. No la vas a aceptar eso. Nada, primero celebrar que nos demos estos ámbitos de debate y de discusión. Creo que esto refuerza esta consigna que venimos nosotros fuertemente gritando de que volvemos y volvemos mejores porque nos hemos permitido esto, ¿sí? Estos lugares de reflexión, este parar y pensar. Creo que es muy bueno que en plena campaña y con la vorágine que esto significa nos tomemos un tiempo para repensar esto, porque en algo el Pichi tenía razón. ¿Qué pasa con el peronismo que genera políticas de inclusión, que genera movilidad social, que genera que una clase social ascienda y después esa misma clase social es la que nos vota en contra? Mi hermano siempre usa una conclusión que a mí me gusta mucho, no la comparto del todo, pero me gusta mucho, que es que la clase media no tiene que ver con un concepto ni económico ni de salario, sino con una cuestión más de aspiracional, ¿sí? Hay gente que se considera clase media y no lo es porque o está arriba o está abajo,
pero tiene algo que ver con nuestra cultura argentina. Y es esa clase media a la que a nosotros nos cuesta mucho penetrarla, ¿sí? Me parece que lo que pasó el 11 de agosto igual nos replantea y nos interpela, porque el triunfo de Alberto Fernández nos tiene que hacer pensar nuevamente que Macri llega al gobierno porque nosotros cometimos errores. Yo en esto estoy muy convencida. ¿No? Fueron nuestros errores básicamente los que empujaron al macrismo, y estos espacios hablan de que estamos reflexionando sobre eso. Yo no voy a hablar más porque quiero escucharla, pero me interesa mucho escucharla y porque me parece que es muy bueno, insisto en esto, estos parates en plena vorágine de campaña para repensarnos y repensarnos como discurso político, ¿sí? Como militantes políticos. Entonces, te agradezco muchísimo y agradezco mucho que Saúl también se haya tomado este ratito para estar con nosotros. No, por favor. Y antes de que empiece, Raúl, gracias. La dinámica que vamos a usar, le vamos a hacer una pregunta inicial a Saúl y después puede interactuar perfectamente con ustedes si están en condiciones de preguntarle lo que deseen. Saúl, ¿qué nos cuenta? Sí, no estoy bien de la voz y entonces voy a usar el micrófono. Espero no quitar calidez por eso. ¿Está funcionando? Hola. Ahí está. Entonces, Raúl, que nos empiece a contar. Saúl. No me cambies el nombre. Bueno, Raúl fue querido también. Sí. ¿Por qué escribiste La conquista del sentido común? Empezá a contarnos, ¿no? Bueno, ante todo, gracias por recibirme acá en Mendoza, una provincia que visitas muchas veces, la verdad, pero en esta ocasión es una visita obviamente muy especial. A ver, ¿por qué lo he escrito? Primero habría que decir que a esta altura del partido, digamos, cuando uno evalúa o habla sobre un libro que está en la calle ya hace unos 3 meses, y después del 11 de agosto, porque el 11 de agosto pasó algo, efectivamente hay 3 preguntas, me parece que uno se puede hacer respecto del libro. Una, que no me corresponde la verdad a mí responderla, simplemente voy a hacer comentarios sobre el libro en función de las preguntas, es, digamos, cuál es el valor del libro, qué contribución tiene, en realidad ayuda a aclarar ciertos temas que le interesan a la gente, etc. Esa es una pregunta que la tiene que contestar. Parece que no funciona muy bien esto. Hola, bueno. Terminamos sin batería. Bueno, intento así, ¿escuchan? Sí. Bueno, intento así, se me quedó sin voz, vendrá el micrófono. Decía que hay una primera cosa que se puede decir del libro que no me toca a mí, que es cuál es el valor del libro. Está bien escrito, está mal escrito, contribuye en algo a entender lo que está pasando, en qué contribuye, qué aclara, qué no aclara. Bueno, eso lo tendrán que decir, no sé si alguno ha tenido oportunidad de leerlo, lo tienen que decir ustedes. Ahora todo eso se va a traducir en preguntas que ustedes tengan y yo les voy a tratar de responder. La segunda pregunta, y especialmente después del 11 de agosto, es ¿cuál es la vigencia de lo que ha sido escrito ahí? Porque yo hablo efectivamente del macrismo y de la construcción de ese aparato fenomenal de construcción de sentido común, comunicacional, que ellos han elaborado, pero que ahora está haciendo agua por obvias razones que la realidad le impone sus límites. Pero de cualquier manera habría que preguntarse entonces, y con más razón, ¿cuál es la vigencia del libro? ¿Para qué sirve? Y la tercera es qué uso le podemos dar a este libro y qué podemos aprender en función del futuro que se viene. ¿Lo podemos usar para algo y para qué? Yo voy a tratar de responder a las 2 segundas preguntas, a estas 2 que acabo de contestar. Pero ante todo me imagino que ustedes, voy a tener problemas con la voz, voy a tener que recurrir a eso. Hola. Bueno, voy a tratar de contestar algunas cosas referidas a la primera pregunta, no desde la evaluación si el libro, digamos, está bien escrito,
no está bien escrito si contribuye o no, sino contestando específicamente de qué trata, de qué se ocupa, porque seguramente la mayoría de ustedes ni lo han leído, ¿no? Es correcto. Entonces es contarles un poco de qué se trata y qué motivó la escritura del libro. ¿De dónde vengo yo? Soy sociólogo, pero digamos me he dedicado a las comunicaciones sociales en el plano académico muchos años afuera del país, y después estando en el país me he dedicado a varias cosas, asesor en comunicaciones para instituciones estatales, la universidad en algunos casos, la Facultad de Psicología de la UBA, también UNICEF en algunos casos, pero la mayor tarea la he realizado, digamos, en un campo un poco extraño y a veces crítico, que es el del marketing y de la publicidad. Yo estoy formado, digamos, en análisis publicitario, semiótica de la cultura y semiótica publicitaria, y bueno, de ahí vino mi ocupación, digamos, concreta. En realidad, digamos, si he visitado mucho Mendoza, y la he visitado mucho, tuvo que ver con un producto de usted que es cerveza Andes, así que es una cerveza que conozco, digamos, muy bien, porque es como somos, ¿no? Dicen. Entonces la conozco bien. Bueno, y he charlado mucho con los mendocinos en ocasión de venir a Mendoza, alrededor de cómo son los mendocinos, por esto de que la empresa con la que yo venía a hacer los estudios es una empresa que no se dedica en forma directa al tema marketinero en forma tradicional, sino es un centro de investigación, lo cerré hace 2 años, Centro de Investigaciones de Culturas de Consumo, así se llamaba, y digamos, asumía, digamos, el estudio del consumo como culturas. Entonces, esa es la idea. ¿Y qué es lo que motivó el libro? Es que en realidad, si bien he escrito numerosos trabajos de investigación, nunca escribí un libro, y veía que faltaba una mirada sobre el trabajo que el macrismo estaba haciendo, y una pregunta que todo el mundo se estaba formulando, que era cómo podía ser que en presencia de un descalabro económico y social como el que se estaba viviendo, y era evidente en los últimos, desde el comienzo, salvo algún piquito en el año 17, que tampoco la gente lo sintió tanto, pero digamos electoralmente lo usaron para mejorar un poco los números, pero en general un descalabro tremendo, económico y social, y ahora es gigantesco. ¿Cómo podía ser que efectivamente no se produjese un estallido social como el que la Argentina, digamos, tenía como en su historial, con inclusive crisis no tan grandes como la que se están viviendo ahora? Y trató de dar el libro una respuesta más allá de ciertos aspectos políticos que yo nombro en el libro simplemente para tomar cuenta de que tengo conciencia de su existencia, como ha sido el aumento al doble de las asignaciones universales por hijo, a pesar de que dice que tanta crítica que se ha hecho a los planeros, pero el gobierno macrista dobló en número los planes para justamente contener la protesta social, y otro tanto que con grado de responsabilidad los intendentes en el conurbano han hecho ingentes esfuerzos por contener, digamos, la protesta y que de alguna manera no se produjese. Bueno, yo la explicación que intenté dar está dado desde la cultura y la comunicación. Les cuento un poco de qué se ocupa el libro, entonces, rápidamente, para que ustedes puedan formular preguntas y entonces empecemos a conversar y que de algo surja algo nuevo de lo que podamos construir entre todos acá juntos. El libro, en principio, marca un contexto, digamos, internacional. Esto no se produce, digamos, la comunicación del macrismo y la construcción del fenomenal aparato no se produce en el vacío, se produce en un contexto internacional del neoliberalismo que tiene hoy una, digamos, característica especial y diferente al que tenía en otras épocas. Perdón, pero necesito tomar agua.
El neoliberalismo hoy existe en el contexto de la cuarta revolución industrial, del desarrollo, digamos, de Internet, del Big Data, etc. Y hoy funciona el neoliberalismo en un contexto, digamos, de apoyo y de transformación cultural enorme, lo que se llama la producción de subjetividad. Y entonces esta es una característica específica que diferencia al macrismo de los 90, porque muchas veces se dijo, esto yo ya lo viví, haciendo alusión a las características económicas de la situación, el 2001, los 90, el 55 por otras características, el 76, pero la verdad que la característica específica del macrismo tiene que ver con que se propuso desde un comienzo y en forma consciente, y cito, cambiar el alma de los argentinos. Es decir, se propuso, cito de nuevo, un cambio cultural. ¿Cómo lo hace esto? Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito después sobre este tema. Se propuso cambiar el sentido común de los argentinos. ¿Qué es el sentido común? El sentido común, para que nos pongamos de acuerdo, son las creencias que tiene un pueblo, simples. Lo de común alude a dos cosas, que es común a una comunidad y que tiene la capacidad de atravesar fronteras ideológicas, sectarias, de clases sociales, es común a una comunidad, pero por otro lado son simples, son ideas muy simples y por eso es muy fácil de que atraviesen la frontera. Pero por otro lado, estas creencias están enraizadas fuertemente en sentimientos humanos básicos. El odio, que han sabido explotar muy bien, digamos, la envidia, la ansia de poder, el amor también, etc. Los sentimientos humanos más comunes y más extendidos. Bueno, ellos se han propuesto hacer eso. El libro lo que desarrolla en una parte, donde historio esto, es que en realidad nos sorprendió en el 2015, pero en el 2015 ya llevaban 10 años haciendo este trabajo silencioso. Hay un libro de Bomar, un sociólogo conocido, que escribió sobre la marcha silenciosa del macrismo, que cuenta políticamente cómo a través de las fundaciones, Pensar, Sofía, etc., se fue construyendo, digamos, el macrismo en forma silenciosa a partir del 2001 más o menos. Yo lo que estoy historiando en el libro es cómo, a partir de que Macri conoce a Durán Barba en el 2004-2005, Alejandro Rosichner, que es un poco el filósofo del grupo, hijo de un famoso filósofo, León Rosichner, que estaba en las antípodas de su hijo, o mejor dicho, del hijo en las antípodas del padre. Ha sido el encargado de desarrollar una cosmovisión en 2 libros que lo pueden encontrar y aparece claramente dicho ahí. Uno que se llamó Amor y País, que es del año 2005, espero no equivocarme en los años, y otro 2016 que se llama Evolución de la Argentina. Evolución en lugar de revolución, ¿no? La única revolución que tuvimos fue la de la alegría, pero esa se llamó Evolución de la Argentina, el libro del 2016. Y en esos 2 libros él, diseña y deja por escrito lo que es la cosmovisión muy simple, pero muy eficaz, de lo que es las ideas básicas que intentan sostener comunicacionalmente y culturalmente, digamos, al macrismo. Entonces, parte del libro está dedicado a desarrollar todas estas ideas que sorprendentemente, yo mismo me he sorprendido. Ahí hay un esquema en el medio del libro que es muy complicado, porque a mí me gusta, y eso me viene de mi trabajo en marketing, ¿no? Armar esquemas y me sorprendí armando esos esquemas que ocupan 2 páginas para el que va a tener la mala suerte de encontrarse con el esquema, de ir viendo cómo lo armaban. Entonces yo le di una forma circular donde mostraba cómo cada uno de los conceptos estaba alineado con otro, y era una cosa perfecta realmente,
manipulatoria o constructora de la subjetividad de cada uno de nosotros. Me sorprendió, sinceramente, porque porque uno cuando construye esta teoría quiere que le cierre lo mejor posible, y la verdad que me cerró de manera increíble sin poner demasiado esfuerzo. Lo que me sorprendió, el trabajo que había ahí puesto, mucho trabajo. Bueno, eso es una de las cosas que desarrolla el libro. Entonces, por un lado, la historia de cómo se construyó esto. No hay nada improvisado, está todo fríamente calculado, como se dice. Por eso cuando muchas veces nos sorprendemos con cosas que Macri dice un día y al otro día se les dice, aparentemente, el 12 de agosto, con ese acto vergonzante, diría, de un presidente acusando a la oposición, digamos, de ser la culpable, digamos, de todo lo que se viene como castigo con la devaluación del 23, ¿no es cierto?, % del dólar, etcétera, que muchos pensamos de que, como Redrado lo denunció, estuvo preparado desde el viernes anterior, haciendo subir artificialmente, digamos, las acciones, etcétera, con el ánimo de que después, obviamente, como sabían que iban a perder, iban a bajar, y entonces había alguien a quien culpabilizar. Culpar al otro es un arma, digamos, muy acostumbrada del macrismo, o sea que estuvo preparado. Algunos creen que se desbocó y que eso fue un instante de locura del presidente. Yo no lo creo en absoluto. Creo que realmente está preparado, más allá de los tonos, como lo comprueba que ese fue el discurso también Vidal, diciéndolo de que los mercados internacionales habían reaccionado frente a lo que el pueblo argentino había decidido, y acá están las consecuencias. O sea que no fue casualidad, porque como siempre todos en formas disciplinadas en el macrismo salieron a repetir el mismo verso, tono más enojado, tono menos enojado, pero dijeron eso. Y al otro día aparece pidiendo disculpas, y uno dice, bueno, se arrepintió de esto. No, son modalidades preparadas, anticipadas, de estos juegos que a nosotros nos sume, y ese es uno de los objetivos de la política comunicacional macrista, nos sume en el desasosiego tremendo. Fíjense, yo voy y vengo, pero no se asusten que siempre vuelvo al lugar. Me tocó estar en un programa de televisión de Chiche Helblum. Me gusta ese programa, me invitaron varias veces, porque justamente participa gente que ve el programa al mediodía, que muchos de ellos votaron y han votado y votan posiblemente a Macri, gente mayor, la audiencia del mediodía, que por ahí tiene tiempo para ver los programas, etc. Y justo me tocó estar en el panel ahí y me ponían como analista de los discursos, pero de pronto estaba hablando Macri en su famoso discurso del 7, cuando dijo, y la primera vez se inundó, la segunda se inundó, la tercera inundó, y no se inundó más, y gritó desaforadamente. Me pidió Chiche que reaccionara y que tuviera un análisis del discurso, y yo hice un poco un análisis de lo que yo viví ahí. Le digo, mira Chiche, yo lo que puedo decir, no sé si alguno tuvo oportunidad de casualidad, me encontré en algún lugar que estuve y que lo habían visto el programa. Digo, mira, yo lo que puedo reproducir es lo que vi acá. Digo, gente que en realidad, los cameraman, la gente de producción, vos mismo, digo que se quedaron en una sensación de desasosiego, es decir, de desamparo, de no saber cómo reaccionar frente a un grito que era farsesco, es decir, una farsa armada, pero por otro lado con cierta conciencia de que iban a perder, porque fue un grito agónico, un grito triste, uno diría, y eso se lo transmitió a la gente, porque los cameraman y todo ello, había un clima que obviamente no se transmitió porque se estaba transmitiendo el discurso de cierto desamparo, decir, este es el presidente que tenemos, ¿qué está pasando? Bueno, ellos logran meternos dentro de este clima que a nosotros nos causa ese sentimiento de desasosiego, de alarma. Me tocó estar en Rosario, que Agustín Rossi presentó el libro ahí en Rosario,
y también había un clima entre la gente de la corriente de cierto silencio, y habíamos ganado por 17 puntos, y ahí se había ganado por 20 puntos en Rosario y 10 puntos en la provincia, en la provincia de Santa Fe, y sin embargo había un silencio cauteloso, y yo, acostumbrado a leer climas, decía, bueno, acá veo que hay un clima como de cierto silencio, de alarma. Es que hay que ser cuidadoso, es verdad, porque esta gente es muy peligrosa, y entonces nosotros tenemos que cuidarnos, además de estar contentos. Pero tomando el aspecto internacional que vos señalás, Marisa, esto no está pasando solo en la Argentina. Esto de que los sectores medios de pronto, o sectores pobres ascienden a sectores medios y de pronto aparecen votando en contra de los propios intereses. Estoy citando. A ver, quizás uno de los errores que cometimos, y que esa fue la lectura que se hizo, y hay un capítulo, uso para los capítulos justamente palabras y creencias que forman parte del sentido común. Un capítulo se llama votar en contra de los propios intereses, que fue una frase que se usó. Y en realidad hubo una evaluación, a mi entender, incorrecta, porque es pensar que la gente tiene solamente intereses económicos, y cuando uno dice intereses, ya dijo todo, y se reducen al bolsillo, que por supuesto son intereses fundamentales, especialmente ahora cuando no te alcanza ni para comer, obviamente. Pero en ese momento no era tan así en el 15, y entonces se decía votar en contra de los propios intereses, sin entender que la gente tiene otros intereses, especialmente en una época como la actual. Por ejemplo, intereses que tienen que ver con aspirar a otros aspectos culturales y materiales, intereses que tienen que ver con la simetría en los liderazgos, y ahí se criticaba mucho la cadena de Cristina, que el dedito, ella misma se ríe de su propio dedito. Bueno, esta cosa que cuando salía a convencer a un herrero que vivía enfrente de casa me decía, mira, de Cristina y las cadenas no me hables. Bueno, eso es como muy evidente. Entonces, yo ahí en ese capítulo, digamos, enumero, trato de ser preciso, unos 10, 12 intereses que la gente tiene, además de los intereses económicos. Ahora, esto no es nuevo, decía en Latinoamérica. A Evo, que produjo una verdadera revolución, incorporando inclusive relativamente mucho más que en Brasil, que lo que hizo Lula, masas impresionantes de gente de la pobreza, ¿no? Que hay temas ahí inclusive raciales, regionales, es muy complejo el tema. Terminaron votando en contra de él en el referéndum. Por la reelección, ¿no? No sé si recuerdan, fue hace unos años, hace 2 o 3 años. Y ahí Álvaro Lineras se puso a pensar mucho sobre el sentido común. Y dijo, bueno, es que la gente tiene otros intereses también. Y empezó a desarrollar mucho este tema sobre el sentido común. Es decir, y cómo había una necesidad de un trabajo, vamos a hablar al final sobre esto, de trabajar en forma permanente y constante, que es un trabajo cultural, sobre el sentido común. Si el neoliberalismo hoy se sostiene a partir de los medios de comunicación masivos, el Big Data, etc., que en parte fracasó, pero no totalmente, después hablemos de esto, sobre, digamos, estructuras culturales, efectivamente nosotros también tenemos que desarrollar un trabajo en ese plano. Y ese plano, mientras haya neoliberalismo que va por rato, es un trabajo permanente y necesario. Entonces, lo dijo con una frase muy interesante Pepe Mujica: una cosa es crear consumidores y otra cosa es crear ciudadanos, dijo. Entonces, haciéndose consciente de que, bueno, hay otros intereses y hay que ver cómo se trabaja. El libro después hace un recorrido, y termino rápidamente, sobre cada una de las estructuras, después de hacer una historia
del macrismo sobre esto, y donde la conclusión es no hay nada improvisado. El libro de alguna manera constituye, el que lo vaya a leer, viene a ser como el software de toda la producción macrista, es decir, el programa, el código, lo que yo llamo la estructura profunda del discurso. A partir de ahí se producen cosas que a veces parecen contradictorias. Cuando uno tiene claro el código y el programa, se da cuenta que no hay nada contradictorio, que todo viene programadito, pero se va armando de acuerdo a las circunstancias, y entonces nada te sorprende porque está calculado dentro del código. Ahora, ese código está extraordinariamente trabajado, por eso su éxito, pero tiene un problema. Como todos los códigos semióticos, que por ser códigos son semióticos, es una redundancia esto, son una estructura de signos, que están tan trabajados que son rígidos, son muy rígidos, y los que están muy trabajados y muy cerrados. Entonces la modificación del código sobre la marcha es muy compleja. Entonces, ¿qué es hoy? Le comentaba, digamos, a Gustavo, ¿qué es hoy el macrismo? Por eso muchas sorpresas no va a haber en las campañas electorales, y por ahí puede llegar a sorprender, pero depende, ¿no? Es como un elefante muy armado, gigante, pero que está hoy metido en un bazar. Entonces cada movimiento que hace destruye algo, digamos, porque no le queda modo de rearmarse frente a la situación. Si lo queremos explicar desde el punto de vista empresarial, que yo conozco muy bien desde adentro, armar todo un sistema de comunicación para una marca, para una empresa corporativa, etcétera, lleva años. Una campaña que ustedes han visto de Andes, de una cerveza, lleva 1, 2 años por ahí que se viene trabajando. Y el concepto que le sirvió de base a la marca para armar la campaña de este año, se trabajó durante 5 años. Esas cosas que se trabajaron y se auditaron y fue aprobado por el gerente tal, el gerente tal, el gerente tal, y se alineó todo el mundo y que generó mucha disciplina, es muy difícil modificar. Cuando algo anda mal en ese plano del código, del concepto, se dice, la modificación es muy difícil porque hay que rearmar todo. Lo que es más fácil es producir cosas a partir de ese código, ¿no es cierto? Entonces decimos, el macrismo acá, digamos, va a tener pocas sorpresas. Eso no quiere decir que no produzca algunas sorpresas que nosotros leamos, por ahí que no conocemos el código hasta el final, y decimos, uy, salió a pedir disculpas, o salió. En última instancia se trata de lo mismo. No van a cambiar ideas básicas acerca de, estoy hablando del sentido común, de la meritocracia. No va a cambiar ideas básicas acerca de que ellos tienen una concepción de que el alma de los argentinos hay que cambiarla porque está mal. No van a cambiar la idea de que este es un país de mierda y que realmente entonces hay que modificarlo de raíz. No van a cambiar la idea de que los culpables son nosotros y que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Estos son elementos básicos del sentido común y del código. No van a cambiar la idea de que la incertidumbre que caracteriza al neoliberalismo y la vida cotidiana que ellos establecen es fundante y por lo tanto hay que vivirlo con alegría, como dijo alguna vez Esteban Bullrich, vivir con alegría, y que por lo tanto cuando hay una dificultad hay que remarla, como dijo Macri. Entonces todas esas cosas no van a cambiar. Después si va y viene con los arrepentimientos, el pedido de disculpas, etcétera, son estrategias. El nuevo ministro de Economía, cuando anuncia, la CUNSA, se dieron cuenta que me olvidé el nombre, la CUNSA, qué transparente que es uno, Dios mío. La CUNSA da lugar a la nueva medida y antes lee un texto, y ese texto tiene la misma estructura de valores y discursiva que la que hizo Macri el día lunes. O sea, culpabilizar realmente a la oposición por lo que había pasado al 11 de agosto, etc. Es lo mismo. Y vuelven constantemente de esa idea. Y alrededor de esa idea, que ahora toma la forma de todos somos responsables, ahora todos nos tenemos que hacer cargo,
Y si vos no te haces cargo, como nosotros nos hacemos cargo, vos estás actuando contra el país, contra el futuro, ¿no es cierto? Entonces tratan de engramparlo adentro a Alberto, a ver cómo Alberto es muy inteligente como para que lo agarren en esa, digamos, hacerse lo responsable también de lo que está pasando y de lo que va a pasar y que no sabemos muy bien qué va a pasar.